Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Esto es una nueva entrega de nuestro proyecto Tardes Americanas, que organizamos conjuntamente con el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad de Francisco Marroquín de Guatemala. Y bueno, parte de este segundo ciclo que va sobre la confianza política. Hoy tenemos a Alicia Blanco con nosotros. Ella es vicedecana de Ordenación Académica e Internacionalización de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos, ahora trabajando desde casa. Y hoy nos viene a hablar de un tema que, como comentábamos hace un momento, fuera de cámaras, digamos, parece que lo repetimos demasiado, pero es más pertinente hoy que nunca. Nos viene a hablar sobre la importancia de la legitimidad institucional como generadora de confianza y, pues, en parte también va a conectarlo un poco con la situación que estamos viviendo, como no podría ser de otra forma. Muchísimas gracias, Alicia, por venir aquí y todo tuyo. Muchas gracias, Irune. En primer lugar, pues agradecer a Eduardo Fernández Muiña, compañero del grado cuando estudiamos Ciencias Políticas, esta invitación, al Instituto Juan de Mariana y a la Universidad Marroquín por esta invitación. Me hubiera encantado estar en ese salón, como en otras conferencias en las que he participado como asistente, pero esta extraña situación y estos extraños días pues hacen que tenga que hacer esta conferencia desde la habitación de mi casa, en la que ya llevamos más de un mes en España. El tema que me propusisteis para hacer la conferencia es hablar de la legitimidad institucional como generadora de la confianza. Entonces, antes de empezar a hablar de la legitimidad institucional, la legitimidad del Estado, la legitimidad de la ley y el orden, los políticos, creo que es fundamental que entendáis por qué una profesora de marketing decide estudiar aspectos políticos. Porque yo soy profesora de marketing, de organización de empresas y, por lo tanto, siento la necesidad de tener que cuantificar y buscar indicadores que me permitan saber si lo estamos haciendo mal, si lo estamos haciendo bien y cómo podemos mejorar. Pero yo, como buena politóloga, estudiante del grado en Ciencias Políticas y de la Administración, siempre he llevado en mi corazón esta ansia de conocimiento por saber lo que está sucediendo en la esfera política y en la esfera de nuestros estados. Y a través de la legitimidad institucional he conseguido aunar mis dos grandes pasiones. ¿Por qué digo esto? Porque igual que en ciencia política, en el mundo del derecho, estamos habituados a hablar de esa legitimidad, de esa confianza, de esa confianza y apoyo público hacia nuestras instituciones. En el mundo de la organización de empresas, cuando nosotros empezamos a hablar de legitimidad, nos miraban con ojos extrañados diciendo, ¿qué? ¿Pero qué es esto que estudiáis? Y nosotros decimos que una empresa hace algo de forma apropiada, hace lo que tiene que hacer. Y entonces, buceando en este mundo, me di cuenta que en la ciencia política el término de legitimidad democrática, de legitimidad de los estados, de esta legitimidad institucional, estaba muy estudiado, se había profundizado y teníamos muy claro qué era lo que queríamos demostrar. Y además, como uno de mis jefes siempre decía que teníamos que cuantificar y medir la legitimidad de las empresas, pues yo decidí medir con mi equipo la legitimidad institucional y la legitimidad de los estados, porque hay encuestas, hay herramientas que nos permiten medirlo. Y ese carácter del mundo del marketing hizo que me empeñara en vamos a poner un indicador que nos permita saber si lo estamos haciendo bien o mal en nuestros países, que sea un termómetro, un indicador de inteligencia que permita identificar posibles vaivenes sociales, políticos, económicos, como vamos a ver en algunos datos que os voy a enseñar. ¿Qué es la legitimidad institucional o como yo la entiendo? Cuando hablamos de legitimidad de los estados, de esta confianza, nosotros pensamos que la legitimidad es el grado de apoyo ciudadano a las instituciones públicas. Si un estado tiene unas instituciones legitimadas, va a tener múltiples beneficios, como hemos ido demostrando en distintas investigaciones que hemos llevado a cabo. Un Estado que tiene una gran confianza, una gran legitimidad institucional, consigue estar en los mejores puestos en los índices de competitividad, pero es que además es más productivo, consigue mayores tasas de emprendimiento, mejores resultados incluso en la disminución de brecha de género o en aspectos medioambientales. Un Estado, una institución legitimada, además, ¿qué consigue?
Pues que los ciudadanos estén contentos y estén satisfechos. Consigue atraer financiación extranjera y financiación interna y consigue que la competitividad también económica y social aumente. Es más, nosotros hemos podido demostrar que cuando la legitimidad de un Estado disminuye, ojo, algo va a pasar. Quizás un vaivén social, quizás una crisis económica como la que pasamos, quizás algún tipo de interferencia política como puede ser problemas de corrupción, y cuando aumenta, como no, también hay que hablar de aspectos positivos, cuando la legitimidad institucional aumenta, pues es que algo ha sucedido, que algo va a suceder y por lo tanto todos los indicadores aumentan. Nosotros dijimos, vamos a medirlo, tenemos que hacer un termómetro, como hay el índice de marca España, como el índice que construyen los de World Economic Forum. Claro, no somos tan ambiciosos, pero sí que teníamos esa meta. Decidimos construir un indicador. ¿Y cómo lo hicimos? Pues primero, estudiando qué es la legitimidad institucional, estudiando los principales teóricos e investigadores en este mundo y tirando de los principales indicadores de confianza que hay en el mundo. En primer lugar, sabemos que la legitimidad institucional es el grado de apoyo ciudadano a las instituciones. Obviamente, no todas las instituciones son iguales. Por lo tanto, nosotros, siguiendo a los marajás del mundo de la legitimidad institucional, consideramos que hay 3 pilares fundamentales en los cuales se tiene que basar esa confianza de la ciudadanía. En primer lugar, la legitimidad institucional se va a centrar en un punto de vista que nosotros consideramos la legalidad. ¿Cuál es la confianza de los ciudadanos en la ley? ¿Cuál es la confianza de los ciudadanos en la justicia? Entendamos que la legitimidad es como una pirámide. Primero, la ley y el orden. ¿Realmente usted tiene confianza en la policía? ¿Realmente usted tiene confianza en los jueces? En segundo lugar, también debemos analizar la legitimidad institucional desde un segundo punto de vista. El segundo punto de vista es lo que nosotros llamamos como el punto de vista de la justificación, que lo que mide es la confianza en las instituciones públicas o en las instituciones que velan por el funcionamiento de un Estado. En este caso, nosotros necesitamos dar respuesta a cuál es la confianza en el Parlamento, cuál es la confianza en los partidos políticos, que influyen, pero el Estado no es igual que los partidos políticos, no nos equivoquemos. ¿Cuál es la confianza en la educación? ¿Cuál es la confianza en la democracia? En el sistema sanitario y otras, la que son la confianza en las principales instituciones que llevan el día a día del Estado, siendo conscientes que Estado no es igual a gobierno. Según los teóricos, cuando una sociedad es avanzada es capaz de separar entre políticos y estados. Luego nosotros hemos podido demostrar que quizás no seamos tan maduros como nosotros pensamos y muchas veces hay interferencias entre gobierno y Estado. Y el tercer punto de vista es, muy bien, legalidad. Tenemos confianza en la ley y el orden. Segundo, justificación. Tenemos confianza en cómo funcionan las instituciones públicas de nuestros países. En tercer lugar, el ciudadano ya sale a la calle y tenemos que medir la confianza desde el punto de vista del consentimiento. Usted confía en el Parlamento, usted confía en la policía, pero esta tercera dimensión lo que mide es cómo el ciudadano se implica en el día a día y en la evolución de sus países. ¿Usted vota? ¿Usted mantiene colaboración con algún tipo de organización pública? ¿Usted colabora con algún tipo de partido político? ¿Ha participado en alguna manifestación? ¿Ha tratado de contactar con algún tipo de institución? Y a través de estas 3 mediciones, nosotros somos capaces de construir un índice, un valor. ¿Por qué insisto tanto en la construcción de un índice? Porque es importante poner un valor entre 0 y 100 que te diga que según suba o baja, si el Estado lo está haciendo mejor o peor, no solo para identificar estos posibles vaivenes políticos, sociales o económicos, sino también para ver cómo la agenda política y la agenda de los propios Estados puede influir en la evolución de estos indicadores. Por eso nosotros nos remangamos y empezamos a estudiar los principales índices que hay, como el IPC, como el índice de confianza de la Universidad de Michigan, como el índice de marca España,
como un montón de índices, nos empapamos, estudiamos y empezamos a desarrollar herramientas para poder poner un valor a esta legitimidad institucional y poder decir, oye, los ciudadanos confían o no confían. Y a partir de este momento, cuando nosotros tenemos claro cómo tenemos que construir un índice, no os voy a aburrir en temas estadísticos, que a mí me fascinan, pero entiendo que a la audiencia no. La siguiente pregunta que nos hicimos es, ¿de dónde podemos obtener la información para medir la legitimidad? Entonces empezamos a estudiar y sí que vimos que había estudios que medían la confianza en las instituciones a nivel mundial con encuestas como la de los derechos humanos y comparaban países como Honduras, como Guatemala, con España, con Senegal o con China. Pero nosotros entendimos que esa clase de índices, cuando hay países tan distintos, con realidades tan distintas, sí que nos permitían hacer clasificaciones y comparar. Pero si estábamos comparando Francia con Italia, con Alemania o países que están dentro de un ecosistema que es estable, eso no nos daba información muy valiosa. Si todos sabemos que los países del bienestar, los nórdicos, suelen ser los top 3 y que nosotros estamos por ahí en medio, los españoles, pero esos índices no nos daban una información que a nivel Unión Europea nos permitieran diferenciarnos unos países de otros. Entonces, seguimos estudiando y encontramos la encuesta social europea, que es una encuesta que se realiza cada 2 años y que suele tener una muestra, para que os hagáis una idea, de más de 50.000 respuestas de personas, de europeos, que responden a más de 100 preguntas. Y resulta que dentro de esas 100 preguntas estaban estas preguntas que nosotros nos teníamos que plantear para medir la legitimidad. A partir de ahí empezamos a construir y medimos unos rankings. Y en estos momentos yo voy a compartir pantalla porque quiero enseñaros los datos de legitimidad institucional de los países europeos y alguno también no europeo que he conseguido los datos, para que veáis cómo las alteraciones que pueden suceder en el entorno pueden variar esa legitimidad y cómo tenemos que reaccionar. Siempre teniendo en cuenta que los datos son del 2002 hasta el 2017, cada 2 años, porque lo plantearé después. El COVID ha cambiado totalmente nuestras vidas, pero también ha cambiado totalmente los resultados de la legitimidad. Así que ahora voy a compartir pantalla porque yo lo que quiero es que veáis esos resultados. A ver, compartimos. Muy bien. A ver si la estáis viendo bien. Vale, la estáis viendo. Vale. Pues aquí veis los datos de legitimidad. En la presentación que había preparado que iba a enseñar, pues se hablan de los distintos indicadores de legitimidad que hay que tener en cuenta, que nosotros analizamos o utilizamos la encuesta social europea para poder construir ese indicador que veis ahí. Nos pusimos manos a la obra, seleccionamos los indicadores de la encuesta social europea y obtuvimos los siguientes resultados. Estos resultados, para que sean más visuales, nosotros los hemos dividido en 3 tipos de países. Los países que obtienen buenos valores de legitimidad institucional, los países que obtienen niveles más o menos aceptables, pero no muy buenos, y el tercer grupo, que son los países que tienen riesgo en su legitimidad institucional y que deben gestionarlo para que no tengan sorpresas en el día a día, porque no olvidemos que los líderes que no son legitimados y los estados no legitimados pierden más tiempo en mantenerse en el poder que en gestionar de manera eficiente sus países. Como era de esperar, en este primer ranking de la posición, los países que obtienen más de 60 puntos, pues encontramos los países de las economías de bienestar. En primer lugar, encontramos que en el año 2014 Noruega obtiene 70 puntos y, sobre todo, lo que es más interesante es que en la variación de los resultados de la legitimidad institucional de estos países vemos que apenas cambian. Sí que vemos que en Suecia en el año 2002-2004 aumentó la legitimidad más de un 25%. Esto se debió a unas políticas que instalaron nuevas. Como veis, aquí está Suecia, Holanda, Alemania, veremos qué pasa ahora con Alemania, Bélgica o Austria.
Vamos a dar paso al siguiente grupo de países porque empieza a ponerse más interesante porque los datos empiezan a moverse. El segundo tipo de países son los que están constituidos por una legitimidad que decimos media. Y como veis, en la evolución temporal de los datos de legitimidad, los datos ya empiezan a evidenciar que se empieza a mover más hacia una dirección o en otra. En el caso de Estonia, vemos que los valores de legitimidad han pasado de tener un valor de 56 a tener un valor de 60, han mejorado. ¿Pero qué sucedió en el año 2002? ¿Por qué hubo ese descenso de legitimidad? Pues resulta que en Estonia, después de esta bajada de legitimidad, hubo un problema de corrupción con uno de sus ministros. En el caso de Irlanda, cuando veis que no hay datos, es que ese año no participaron en la encuesta, justo cuando la crisis económica saltó, la legitimidad del Estado bajó más de un 11%. En el caso de Francia es más o menos estable. En la República Checa, con las ayudas de la Unión Europea, la incorporación a la Unión Europea y las políticas ventajosas para ellos, consiguió aumentar su legitimidad en el intervalo del 2014 al 2016. Y en el caso de España, veis como en el año 2002 sí conseguimos subir la legitimidad en más de un 12%, pero año tras año tras año parece que nuestra legitimidad empieza a disminuir. La posición es la misma, pero en términos de cuantificación de la legitimidad, pero debemos ser cautos y debemos tener cuidado porque estamos viendo que hay una progresiva erosión de la legitimidad. Y entendamos que en una escala de 0 a 100, que la legitimidad de España sea 53, pues tampoco es para tirar cohetes. El tercer grupo, como veis, he puesto ahí unos warning, 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 porque son los países que con la medición de la legitimidad institucional han demostrado que hay vaivenes políticos, sociales, económicos que podían haber sido predecidos con un análisis pormenorizado de la legitimidad institucional. Porque si no hay confianza en nuestras instituciones, nuestros países tienen problemas. En el caso de Hungría, vemos que han mejorado su legitimidad. Al principio bajó, pero luego aumentó, también debido a la potencia de las ayudas de la Unión Europea, igual que en el caso de Lituania. Y hay un caso que es de especial interés, que es el caso de Portugal. Un país que fue muy castigado por la crisis económica que pasamos en el 2008, que vemos que en el año 2004-2006 baja la legitimidad, pero sí que vemos que actualmente, y con la nueva encuesta del 2018 también lo vemos, ha aumentado su legitimidad. ¿Por qué? Porque ha conseguido aprobar políticas que han mejorado el país. Portugal, de ser un país que no se valoraba, país mediterráneo, igual que el nuestro, que igual que Italia, que con la crisis económica del 2008 bajó su legitimidad un 5%, a partir del 2012, como veis, su legitimidad aumenta y en el año 2014 vemos que la confianza en las instituciones que otorgan los portugueses a las instituciones aumenta más de un 18,6%. En el caso de Polonia vemos que aumenta en el año 2012, aunque ahora veremos lo que pasa porque sí que hay ciertos movimientos dentro del país que pueden apuntar a que la legitimidad pueda bajar. Y en el caso de Ucrania yo creo que es el ejemplo que más me gusta porque es el claro ejemplo de, oye, ciudadanía, oye, políticos, oye, organizaciones internacionales, algo va a pasar en este país porque el índice de legitimidad institucional no es que varíe un poco, no es que varíe como en el caso de Portugal o en el caso de Hungría o en el caso de Polonia. Lo que vemos es que de subir más de un 10%, de repente al año siguiente baja más de un 30%, luego aumenta más de un 50%, disminuye menos de un 33%. ¿En qué les voy a contar que no sepan? Que después ya llegaron los rusos y hubo el conflicto con la península de Crimea. Si se hace un ranking de los países, pues bueno, se puede hacer un ranking y ver cómo hay una evolución de ese ranking y se ve que en el caso de España, por ejemplo, es notorio que esa erosión de la legitimidad institucional en contra de otros países que sí, que la han perdido, pero luego la recuperan. En el caso de España hay un deterioro constante que no hace que perdamos legitimidad en sí, ese valor de 53,
Pero sí que es importante que veamos que en el caso de España la legitimidad ha hecho que perdamos 6 puntos en el ranking de legitimidad, que se puede traducir en una pérdida de posiciones en rankings de productividad o de competitividad. Es interesante ver que en el caso de Polonia, en el caso de Portugal, pues van aumentando las posiciones porque van incorporando políticas. En el caso de las políticas del bienestar, Suecia, Finlandia, pues más o menos las posiciones se siguen manteniendo porque son países que suelen ser bastante estables. En general, los resultados que se pueden contar, y ya dejo de compartir pantalla, pero me gustaría que vierais bien esta imagen, porque lo que quiero transmitiros es que si algo me ha llamado la atención de los resultados y ese análisis ya a lo largo desde el 2002 hasta el año 2018, ya son 14 años del estudio de la legitimidad, es que hay varias cosas que quizás sean preocupantes antes del COVID y ahora creo que incluso son más preocupantes. En primer lugar, cuando analizamos esa confianza en la ley y el orden, es cierto que en Europa seguimos confiando en nuestra justicia, en nuestra policía, pero es un indicador que está bajando mucho. Está bajando mucho y si la gente deja de confiar en los jueces, en la policía, pues puede empezar a desarrollarse una pérdida de legitimidad institucional en cadena, porque si ya no creemos a los garantes de las instituciones, pues entonces ya puede haber un problema de cultura política, como se ha visto en algunos países latinoamericanos, un problema de cultura política. En segundo lugar, nos llama mucho la atención desde el punto de vista de la confianza en las instituciones, en la confianza en el Parlamento, en los políticos, en la educación, etcétera, la democracia, que hay una brecha brutal, lo hemos demostrado también en otros estudios, hay una brecha brutal entre nuestros políticos y la ciudadanía. Y por eso se enseñaba ese barco. A veces parece que los políticos consideran que deben lanzar una agenda de comunicación y la ciudadanía está clamando que es necesaria otra. De ahí el surgimiento de partidos populistas en Europa, de ahí el problema de una mala percepción de la inmigración en nuestros países. Es más fácil echarle la culpa al inmigrante que pensar que a lo mejor el país no lo está haciendo bien. Y cada vez la brecha entre políticos y ciudadanía es más grande. Cada vez tenemos que ir más veces a votar porque no confiamos en nuestros políticos, cada vez se cuelan más partidos y cada vez, incluso en Europa, empezamos a dudar sobre si la Unión Europea realmente es una unión política o es una unión comercial. Y desde el punto de vista de la participación de la ciudadanía, ese consentimiento, vemos que los ciudadanos no participan todo quizás lo que se debería, porque al final una cosa es opinar y otra cosa es participar, y creemos que sí que se debe participar. Cuando se relacionan estos indicadores de legitimidad con otras variables, como el interés hacia la política, es increíble cómo la gente que no le interesa la política son las personas que peor valoran las instituciones. O cuando se habla de inmigración, resulta que los inmigrantes que están en nuestros países, los inmigrantes que vienen de países en guerra, de Irán, de Irak, de otros países que a lo mejor tienen una situación más complicada, de Libia, pues de Siria, los valores de legitimidad a nuestras instituciones son superiores a las de los españoles. Y los latinoamericanos, que nos sentimos muy hermanados con ellos, son muy críticos con las instituciones españolas. También esto deriva obviamente de esa cultura política que ellos han traído aquí y que se hereda. Hemos relacionado la legitimidad con múltiples factores, pero sin duda el que más influye es ese problema con los políticos. Hemos medido la legitimidad por comunidades autónomas, porque claro, con el conflicto, con el problema vasco, con las autonomías, ahora lo vemos todos los días en los medios de comunicación, pues nosotros decidimos ver si realmente hay una legitimidad de la desigualdad. Los catalanes se sienten desiguales respecto a otras comunidades para pedir la independencia, pues los resultados son sorprendentes porque no siempre apuntan hacia el mismo camino. Entonces, la legitimidad, ¿para qué es útil para un político, para un experto en ciencia política?
porque pone de relieve y monitoriza, cómo se está haciendo, cuáles son las preocupaciones de la ciudadanía y qué aspectos son más débiles en la estructura. Recordad, unos niveles de legitimidad bajos pueden hacer que los indicadores suban y bajan y podemos llegar a la situación de Ucrania. ¿Que el país funciona bien? Pues podemos aumentar. Y cuanto más aumentemos en esa legitimidad, mayor apoyo de los stakeholders tendremos, más contenta estará la ciudadanía y más inversión conseguiremos para nuestros países y, por lo tanto, más productivos y competitivos seremos. Pero claro, llegamos a octubre del 2019, empiezan unos casos de COVID-19 en China. En España, hace 2 meses, el gobierno decía que había 1 o 2 casos de COVID-19 y a día 21 de abril, en España, llevamos más de 5 semanas confinados en nuestros hogares. Obviamente, la confianza en nuestras instituciones no puede ser la misma. Con lo que están haciendo nuestros países, lo que está haciendo la Unión Europea, lo que están haciendo nuestros políticos, las fuerzas de la ley o el orden, o nuestros médicos, o nosotros mismos en nuestros hogares, está haciendo que nuestra confianza aumente o disminuya. Y hasta hace unos días yo pensaba que iba a ser de una manera, ahora pienso que va a ser de otra, pero lo que es obvio es que la legitimidad va a cambiar radicalmente y que es importante que nosotros lo monitoricemos y veamos qué está pasando. Hasta hace una semana realmente pensaba que la legitimidad, la confianza institucional en la ley y el orden, en la policía, en la justicia, iba a aumentar porque realmente había y sigue habiendo una cooperación entre todos y un comportamiento cívico y social, en el caso de nuestro país en concreto, ejemplar. Estábamos aguantando todos muy bien, bueno, como podíamos. ¿Qué sucede? Antes de ayer el jefe de la Guardia Civil hace unas declaraciones de lapsus o no lapsus. Yo no lo juzgo, yo soy investigadora y simplemente absorbo los mensajes y veo cómo pueden incidir. En el cual dice que están trabajando para controlar la información que vaya en contra de la gestión de crisis del gobierno, y entonces yo ya me planteo, esto va a hacer que la confianza en la ley y el orden baje. No se preocupen porque la encuesta social europea del año que viene lo va a decir. En segundo lugar, la confianza en nuestras instituciones, teniendo en cuenta que uno es la confianza en las instituciones democráticas, en la democracia, en el Parlamento, pues obviamente también va a variar. Y además también se mide la confianza en el sistema educativo, que va a cambiar, la confianza en el sistema de salud, que os voy a contar, o la confianza en la salud de la economía de los países. Y teniendo en cuenta que muchos negocios llevan más de 1 mes y medio cerrados y que no se sabe cuándo se va a volver a la normalidad, pues la situación económica de muchos países, pues sinceramente es muy preocupante. Además, en el punto de vista de la justificación, pues tú puedes confiar más o menos en las instituciones, pero hay preguntas que se está haciendo la ciudadanía. ¿Por qué mascarillas y no test? ¿Cuál es el plan que se tiene? Los niños pueden salir a la calle, pero pueden ir al supermercado donde se van a contagiar. No estoy haciendo críticas en tono negativo, estoy planteando preguntas que la ciudadanía se está haciendo. Y cuantas más preguntas se hagan y más incertidumbre haya, peor legitimidad institucional va a haber y, por lo tanto, mayor posibilidad de riesgos económicos. Obviamente los va a haber, pero puede haber riesgos sociales y puede haber riesgos políticos. Y, en tercer lugar, respecto a la dimensión del consentimiento, de esa participación pública, pues veremos lo que suceda una vez volvamos a salir a las calles y volvamos a colaborar, a votar, porque una de dos: habrá los que pierdan la confianza total en el sistema y participen menos, pero esto también puede generar un efecto contrario, que la gente diga, voy a participar y voy a colaborar porque quiero mejorar mi país y mejorar la confianza en mis instituciones.
Pero, como os digo, actualmente estamos en una situación de incertidumbre total que no sabemos. Pero lo que sí que tengo claro es que la legitimidad institucional como medidor de la confianza en nuestro país va a cambiar. Y esto va a ser el detonante de que nosotros podamos salir de este problema más rápido o más despacio. Simplemente, para terminar, comentaros que además nosotros estamos llevando ahora en esta situación de crisis, por ejemplo, un estudio. Os mandaré el link de una encuesta, lo pondré en mi Twitter por si queréis hacerlo, da igual el país donde estéis, en el que nosotros nos hemos planteado, ¿las empresas hacen lo que tienen que hacer? Queremos preguntar, es muy genérica, si las empresas se están adaptando al COVID, si hay empresas que se estén adaptando más o menos, si las empresas lo están haciendo mejor o peor que nuestros líderes políticos, si las empresas lo están haciendo mejor o peor que, por ejemplo, la Unión Europea u otro tipo de organismos, y a partir de ahí, pues ver cómo va a ser la respuesta de nuestros consumidores. Realmente, si una empresa lo ha hecho mal, ¿vas a dejar de comprarle o no? Os mandaré el link y luego haremos un informe sobre un poco cómo está viviendo la ciudadanía esta situación y quién lo está haciendo mejor, si las empresas o el gobierno. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que me hayáis podido seguir bien. Es una pena no poder estar en el auditorio con vosotros, siempre se transmite mejor. Y ahora quedo a vuestra disposición para que me hagáis todas las preguntas que queráis e intentaré responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. La verdad ha estado muy interesante. Y bueno, empiezo por la primera pregunta de... Bueno, no la primera, pero una que han repetido algunas personas. Y es, ¿cuál es la diferencia, si existe, entre legitimidad, entiendo, institucional y confianza? Vale. La confianza, la diferencia entre legitimidad institucional y confianza es que la legitimidad engloba la confianza, pero mide otros factores porque mide el apoyo ciudadano. Y el apoyo ciudadano se mide en términos de confianza, se mide en términos de satisfacción, pero también se mide en términos de participación. Nosotros tenemos un artículo publicado en el que explicamos cómo vamos desarrollando este nivel de apoyo ciudadano a las instituciones y cómo lo hemos ido construyendo. La confianza influye en la legitimidad, pero la legitimidad engloba más aspectos que la confianza. Perfecto. Preguntar también a otra persona sobre los países con baja legitimidad institucional, si tienen en consecuencia más problemas o menos, y si esto puede servir, si existe alguna correlación, si esto puede servir para medir, para tener una capacidad de predecir futuros problemas. Muy interesante esta pregunta. Se ha demostrado que cuando hay bajos niveles de legitimidad institucional, los estados dedican el tiempo a mantenerse en el poder y a no gestionarlo. Y en países con baja legitimidad institucional puede suceder que se generen revueltas, que se generen situaciones económicas perjudiciales para el país, suele suceder que pueda haber una fuga de cerebros del país y se puede predecir y haber una correlación con estos términos. De hecho, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Acemoglu, que mide la legitimidad institucional y lo correlaciona con aspectos macroeconómicos. También hay otro autor que a mí me gusta mucho, que es Gili, que tiene un artículo que correlaciona cómo los países con baja legitimidad tienen problemas en los indicadores macroeconómicos y sociales también. Es un indicador y cuanto peor legitimidad, peor indicadores macros vas a tener. Perfecto. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio que hemos visto que a mayor legitimidad institucional, mayor tasa de emprendimiento, por ejemplo, mayores negocios se abren porque hay una seguridad que el país es estable. Y el tema de la participación, porque vemos que, por ejemplo, en los países más desarrollados luego, por ejemplo, en las elecciones no hay mucha participación, la gente tiene cierta deja de participar. Esto es bueno, es malo, no tiene nada que ver con temas de legitimidad institucional, si lo ponemos de alguna forma. Sí, nosotros cuando medimos el nivel de participación, medimos si las personas votan, no votan, si sienten cercanía por algún partido, si se sienten cercanos también al Estado. Bueno, introducimos una serie de variables
Y hay una investigación que hemos llevado a cabo que relaciona el nivel de legitimidad institucional y la desafección por los políticos, porque se ve que hay una relación entre no me interesan los políticos, no me interesa ir a votar, no me interesa participar y niveles de legitimidad muy bajos para estos ciudadanos. Por lo tanto, influye. Cuanta más participación ciudadana, siempre es mejor. Los valores que tenemos en las últimas elecciones en países desarrollados no son muy elevados, por lo cual los políticos, los dirigentes, los estrategas de la ciencia política deberían plantearse qué está sucediendo con la ciudadanía. Quizás hay un problema, el problema de desafección. Hay un politólogo, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que acuñó el término de las sociedades enfadadas. La ciudadanía, después de la crisis económica, estaba harta que los modelos económicos, las medidas económicas que se estaban adoptando no les ayudaran a la clase media y pensaban que las medidas que se estaban tomando pues eran para mejorar el país, pero no para mejorarlos a ellos. Esta situación de estas sociedades enfadadas ha generado una desafección que ha generado que partidos más extremos, tanto para un sentido como para otro sentido, hayan emergido. Y ahí tiene la respuesta. Ante desafecciones se abre la brecha para que nuevos partidos políticos, como Podemos, como Vox, emerjan en el escenario político y impere una nueva estructura partidista de multipartidismo polarizado que todos sabemos que no es buena para los países. Luego, pregunta otra persona, ¿cómo de robusta o sensible es la medida de legitimidad respecto a qué cosas se miden y cómo se cuantifican, ¿no? Pone un ejemplo, la relación de la legitimidad con el tamaño del país, homogeneidad étnica, cultural, unidad nacional, regionalismo. O sea, ¿hasta qué punto miden este tipo de correlaciones? Esta pregunta es muy interesante porque esta pregunta nos la planteamos nuestro equipo cuando empezamos a estudiar. Nosotros veíamos indicadores de legitimidad o de confianza, me da igual, o de variables económicas a nivel mundial y cuando nosotros veíamos esos indicadores, nosotros lo que decíamos es los valores de legitimidad de Siria no pueden ser comparables a los valores de legitimidad de España o de Francia porque no estamos en la misma situación, no estamos en una situación inestable políticamente y de guerra. Entonces, nosotros veíamos que las encuestas que todos conocemos, el World Values Survey y otras, pues comparaban todos los países y nos metían todos en el mismo saco. Si tú quieres estudiarlo a nivel mundial, obviamente estos estudios son interesantes, pero considerábamos que estos índices no llegaban al detalle de poder identificar las diferencias y las especificaciones de países que estuvieran en un nivel de desarrollo similares y que estuvieran en un contexto estable, porque no nos daba ninguna posibilidad de comparar. Por eso lo que hicimos fue hacer un índice de legitimidad para los países de la Unión Europea, un índice que nos permitiera identificar qué diferencias había entre países en entornos comunes y circunstancias similares. Entonces, este índice concreto que hicimos nos permite diferenciar e identificar esas diferencias entre países. Además, nosotros a la hora de construir el índice también incorporamos variables de control, como el tamaño de la ciudadanía, como los regionalismos, y vamos identificando todo esto para saber qué variables influyen. Por eso os comenté que nosotros lo que hemos medido también, en el caso de España, que estamos estructurados por comunidades autónomas, hemos visto si la legitimidad del Estado difiere por comunidad autónoma o la legitimidad institucional. Y hemos visto que en el caso de Cataluña y el País Vasco los índices son un poco menores, pero tampoco es que la legitimidad aportada por los catalanes y los vascos sea 0, varía 2 puntos o 3 puntos respecto a otras comunidades autónomas. Y esto te hace pensar y te hace meditar para saber qué hay más allá del discurso político. Te da datos objetivos que te permiten hacer un discurso y un análisis del discurso político y saber qué hay detrás.
Y nosotros, pues lo que hacemos con los valores que tenemos de legitimidad, los vamos correlacionando con otras variables, aplicamos distintas técnicas estadísticas para ver cómo influyen en la legitimidad. Porque es un valor que nos permite identificar qué problemas sociales, qué grupos étnicos, qué grupos de edad, qué grupos dentro de un país son más sensibles ante la legitimidad. Por ejemplo, fue muy interesante el estudio que hicimos de cómo la percepción ante la inmigración influía en los valores de legitimidad, porque vimos que comparando 4 países, Alemania, Gran Bretaña, Francia y España, los valores eran bastante interesantes ver cómo cambiaban cuando tú veías que la situación ante la inmigración era vista negativamente, pero era porque había unos indicadores económicos que también eran negativos. Ya se puede jugar y se pueden ir viendo. Esto lo que es un termómetro, te permite ir identificando qué grupos son sensibles. Y si tuviéramos que diseñar una agenda política, aquí podríamos ver en qué puntos mejorar y qué partes de la población son más sensibles también hacia esto. Muchas gracias. Sí, creo que Irune tenía una pregunta. Sí, hola Alicia, muchísimas gracias. Yo te quería preguntar las consecuencias que crees que puede tener la falta de confianza institucional en un escenario post-coronavirus, ¿no? En España. Quizás es hacer ciencia ficción, no lo sé, ¿eh? Pero... A mí me encantaría saberlo también. Es lo que os comentaba. Hasta hace una semana pensaba que el índice de legitimidad se iba a salvar, ¿no? Porque la confianza en la ley y el orden iba a aumentar, pero después del lunes ya no sé qué va a pasar, y con el control, el problema de las fake news, ¿no? La primera conferencia de este ciclo de conferencias de confianza. Tanta fake news, tanto mensaje, tanta rueda de prensa, tantos mensajes contradictorios. Al final no sé qué va a pasar, si va a bajar la legitimidad o no. Yo creo que va a bajar, porque al final si las personas lo están pasando mal, no se está dando solución, pues al final esto va a influir en la confianza institucional seguro. Es labor de los estados saber que tienen un problema aquí, cómo gestionarlo, porque si la legitimidad baja va a ser muchísimo más difícil salir de esta situación tan precaria a la que nos vamos a encontrar muchas familias cuando salgamos a la calle otra vez, si es que nos dejan salir algún día. Pues aprovecho y perdón por monopolizar, pero relacionado con esto te lanzo otra pregunta. Mi pregunta es cómo crees tú o qué consejos le darían a las instituciones para que generen un mayor clima de confianza en España y ligado con eso, ¿qué importancia crees que tienes precisamente en la situación que estamos viviendo esa generación de confianza, ¿no? Pues mira, el consejo que daría es utópico. Si queréis, primero os doy un consejo a nivel lo que se debería hacer, y luego, pues que también es lo que tienen que hacer. Yo creo que lo que tienen que hacer es no mentir. Y lo que tienen que hacer es poner soluciones a esta crisis antes de que tengamos un problema. Si lo que quieren aumentar es la confianza, pues tienen que decir las pautas y lo que tienen que hacer. El presidente del gobierno no puede hacer una rueda de prensa el fin de semana diciendo que deja que los niños salgan el día 27 a la calle y que no sepa cómo lo van a hacer. No puede ser que hoy la portavoz del gobierno diga que van a poder ir al supermercado y a la farmacia, los peores sitios. No puede ser que nos digan que vamos a salir, que la importancia sean las mascarillas, que lleguen defectuosas, que no se sepa de dónde vienen, etc., etc., y que no se esté haciendo un test a la ciudadanía. Lo más importante para aumentar la confianza es, tienes que saber las personas que son inmunes y tienes que saber las personas que pueden contagiar la enfermedad. Porque si a mí la semana que viene me dejas ir al supermercado con mi hija y mi hija es asintomática pero contagia, pues por mucha mascarilla que lleve y la dejes ir, que además no iba a niños, pues vamos a tener un problema. No puede ser que tú metas a marineros cántabros en un barco para ir a pescar anchoas con mascarillas y estén en un barco. Hazles un test para saber
si son inmunes, no son inmunes o están enfermos, porque pueden contagiar. No puedes decir que la gente se incorpore a sus puestos de trabajo con 2 metros de distancia, con una mascarilla y unos guantes que no tienen muchas veces. Lo que tienes que hacer es hacerle una prueba a esas personas para saber si pueden contagiar o no pueden contagiar. Si quieren aumentar la confianza, lo que tienen que hacer es solucionar un problema y decir la verdad y tener claro el mensaje y no ir cambiándolo un día sí, un día no. Porque la gente empieza a considerar con la encuesta que hemos hecho y los resultados que vamos obteniendo que no están solucionando y que están cansados de ver los medios de comunicación y que nuestros políticos y nuestros gobiernos no hagan nada. Ese es el problema. Piensa que van poniendo remiendos, pero no van poniendo soluciones. Tienen que hacer test para confirmar quiénes están contagiados, quiénes no y quiénes pueden contagiar a otras personas. Es que esa es la única manera de aumentar la legitimidad, aumentar la confianza, porque si no, dentro de un mes vamos a salir y nos van a volver a meter en casa otra vez. Ese es el problema. Y la manera. No sé cómo lo ves tú, Irune, ya que tienes altavoz, ya te paso la palabra a ti también. Bueno, yo si me dejáis, ¿puedo hablar? Sí, claro, hombre, ¿cómo lo vas a escuchas? Sí. Mi pregunta es sobre un tema que a mí en lo particular me interesa mucho, ¿no? Capital social, ¿no? O sea, más que la confianza, digamos, en las instituciones, la confianza que existe a nivel interpersonal, ¿no? Y cómo estas crisis pues afectan drásticamente a eso, ¿no? ¿Por dónde va tu idea, ¿no? Aunque no sea, digamos, pues el objeto de la investigación que nos has presentado. ¿Crees que la desconfianza institucional erosionará el capital social y, en definitiva, afectará el tejido social de nuestro país? ¿O crees que la sociedad, digamos, en su conjunto podrá resistir a pesar de la elevada desconfianza en las instituciones resultado de la crisis? Es una pregunta muy interesante porque yo soy de marketing, la manía de medirlo todo, y nosotros entendemos el capital social, el relacional, como la suma de la confianza y la identificación. Entonces hay un ítem dentro de la encuesta social europea que le pregunta a los ciudadanos: ¿te sientes identificado con tu país? Entonces hemos visto que esa identificación, me siento identificado con mi país, me siento además, bueno, esto es otro término, pero también se pregunta, orgulloso, me siento vinculado, unido a mi país, sí que influye en la legitimidad. Al final, si tú no te sientes identificado con tu país, la confianza ya te va a dar igual, porque va a bajar, porque tú ya no tienes una vinculación y el capital social va a disminuir. Y si el capital social disminuye, la legitimidad disminuye, el compromiso disminuye, la lealtad disminuye y disminuye todo. Por lo tanto, yo espero y deseo que aunque la desconfianza aumente, que esperemos que al final no sea así, pues que esa vinculación con nuestras raíces, con nuestro país, siga estando ahí y sea lo que consiga mantener el capital social y empujar un poco que los niveles de legitimidad no caigan a valores que hagan tambalearse las instituciones de nuestro Estado. Muy interesante la pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera preguntar sobre cuál es el papel o la legitimidad que tiene, por ejemplo, las instituciones religiosas en España, porque esto, bueno, lo he comentado muchas veces con Edu, en Latinoamérica son muy fuertes e importantes, pero no sé, en España sí sigue teniendo una presencia importante en la población. Pues nosotros vimos a ver si, con dos preguntas. Una cosa es si tú profesas alguna religión y otra cosa es que tú practiques la religión que profesas. Entonces nosotros preguntamos si era fiel de alguna religión y aparecen catalogadas cuáles son, y si es practicante de la religión, porque creíamos que sí que podía haber una incidencia en la legitimidad, pero no salió. Lamentablemente, cuando lo hicimos, vimos que la religión que se profesaba, si se profesaba o no se profesaba, y que se practicaba, influía en los niveles de legitimidad y no obtuvimos ningún valor que nos hiciera
pensar que podía influir en la legitimidad. No. Yo también pensaba que sí, pero no. En el caso de la Unión Europea, no solo de España. Y también quisiera preguntar el papel que juegan las personalidades en la percepción de la población hacia las instituciones. Me refiero a, por ejemplo, un cambio de gobierno qué tanto puede afectar la percepción de las personas a la institución como tal gubernamental. Personas como personalidad del individuo, o sea, cuando me explico. Del político. Sí, me explico. Si en 2018 había un presidente del gobierno, había un nivel de confianza y por ejemplo, cambia el gobierno, hay otra personalidad, ¿cómo influye el cambio de, por así decirlo, de persona o de partido que gobierne en la percepción de las personas a la institución como tal? Pues mira, esa pregunta me encantaría dar respuesta, pero nosotros tenemos la encuesta social europea, se realiza cada 2 años y nosotros pues tenemos pues 2.000 españoles, 2.000 franceses, 2.000 alemanes cada 2 años. Nosotros sabemos a quién han votado las últimas elecciones y sí que hemos medido el impacto de votar a un partido o a otro a la legitimidad. Pues si se vota a Podemos, al Partido Popular o a Vox, cómo los valores de legitimidad disminuyen. Sí que puedo saber qué partido político influye a ese valor de legitimidad, pero no puedo saber el efecto de las elecciones en el valor de legitimidad porque las encuestas se van haciendo durante un año y sé a quién han votado, pero no tengo unos valores que hagan un seguimiento del valor el cambio de gobierno para saber si cambia o baja la legitimidad. Esa cuantificación con preguntas no la tengo. Sé el partido político, pero no sé qué sucede con el cambio de gobierno. Obviamente también dependerá del país, porque en un país, ahora no recuerdo cuál, que el primer ministro tuvo que dimitir por corrupción, ahí se ve que la legitimidad cae en picado y luego ya se va estabilizando. Pues sí que se ve que cuando él se marcha, luego hay una estabilidad, pero yo no puedo saber si es causa-efecto. Sé que a lo mejor, pero causa-efecto y demostrar esto es por esto, con los datos que tenemos nosotros, no podemos saberlo. Bueno, pues sin más y después de esta tertulia, pues solo me queda despedir a Alicia, que la verdad me da mucho gusto que haya participado en estas sesiones del Instituto Juan de Mariana y en esta colaboración con el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Alicia, muchas gracias por participar, por animarte a estar aquí con nosotros, pues un martes a estas horas discutiendo sobre legitimidad, que es un tema que te apasiona. Ya sabes que el Juan de Mariana es tu casa y lo dicho, ojalá sigamos en contacto y haciendo este tipo de actividades más a menudo. Y claro que sí. Ojalá, Alicia, que de verdad a mí me ha encantado. Y en cuanto a los que nos estáis viendo, pues solo recordaros que el sábado seguimos con más conferencias y que tenemos ahí nuevos planes como el Free Market Roadshow y otros proyectos que iremos anunciando en redes sociales. Muchas gracias a todos por la asistencia, gracias por las preguntas y nuevamente gracias a nuestra ponente y expositora el día de hoy, Alicia Blanco, profesora en la Universidad Rey Juan Carlos y gran politóloga, como acabáis de ver. Un saludo para todos. Muchas gracias, un placer. Hasta luego.